celebrarle, hoy pudimos adorarle, podemos bendecirle, y gracias a Dios ya no estamos con tanto calor, amén, estamos refrescados porque el Señor mandó su lluvia, amén. El jueves estuvimos orando por la gran seca que estaba habiendo, no solamente en Sauce, sino en varias regiones de nuestro país, y el Señor contesta bien y además contesta rápido, amén. Entonces el Señor mandó la lluvia, estuvimos celebrando, gracias a Dios, y estamos contentos, amén, porque el Señor ya nos refrescó estos días, ya estamos en estos días de enero, de tanto calor, podemos tomar unos respiros, amén. Yo tengo mi Biblia abierta en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 1, si usted quiere buscarlo. Libro de Juan, capítulo 13, eso es el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1. Entonces usted si quiere buscarlo ahí en su Biblia, puede leer junto conmigo en esta noche, amén. Estamos en estos días con bendiciones de parte de Dios. Estamos comenzando este año 2009 con grandes bendiciones, con muchas expectativas de parte de Dios y sabemos que el Señor va a hacer cosas más grandes aún todavía. Amén. Si Dios quiere, vamos a, ya voy a decir una fecha, si Dios quiere, para el primer domingo de marzo vamos a estar haciendo bautismo aquí en la iglesia. Entonces aquellas personas que se quieran bautizar, pueden estarse dirigiendo, ¿no es cierto?, a mí. Por ahí estos días vamos a dar una charla más adelante, bien cuando se acerque la fecha. Entonces, el primer domingo de marzo, todavía no sé bien el día que cae, pero vamos a estar, todavía tenemos un mes entero. Entonces ya, para marzo, ¿no es cierto?, aquellos que se quieran bautizar pueden estarlo haciendo. Son generalmente tratamos de que, si son niños, que traten de ser mayor de 11 años, ¿no es cierto?, cosa de que la persona pueda decidir. Después vamos a explicar un poquito más eso, pero entonces para marzo, si Dios quiere, vamos a estar haciendo bautismo. Hay lindas expectativas, lindas cosas de parte de Dios, también hay planes del Señor. También estos días andamos un poquito más tranquilos con todas las cosas, pero sí con planes y con proyectos para este 2009. Amén, que se viene en gloria, que se viene en bendición. Si usted lo encontró, libro de Juan, capítulo 13, versículo 1, vamos a leerlo. Amén, si lo tiene por ahí, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que se pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una ropa, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Amén. Hasta ahí el pasaje. Después, si usted quiere, puede leerlo más tranquilamente en su casa. Pero hay en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, hubo una locura que fue la locura que tuvo Hitler de intentar exterminar al pueblo judío. En esa época había una familia judío que vivía en Alemania y que tenía su casa y vivían en paz y tranquilos. Pero un día, así como le llegó el turno a miles de judíos y gracias al Holocausto murieron más de 1 millón de judíos y de otras etnias también, entonces un día en su casa de esta familia judía irrumpen los soldados alemanes, los soldados de las SS, y los llevan cautivo hacia un campo de concentración. En aquel campo de concentración no sobrevive nadie de la familia, sino que queda solamente uno de los chicos que en ese momento, cuando lo llevan, tenía 11 años.
todos mueren, toda la familia desaparece, ¿no es cierto? Pero aquella persona, aquel joven de 11 años cuando lo llevaron, pasa unos años, ¿no es cierto? Y él alcanza a sobrevivir al holocausto. Cuando lo liberan, él ya no tenía familia, no tenía lugar donde ir, lo transportan a los Estados Unidos y es ahí donde él comienza una nueva vida. Ahí en ese lugar le dan trabajo, él comienza a estudiar, comienza a esforzarse y pasan los años, pasan un par de años, siendo joven aún, él dice, voy a ir a la casa de mis padres, a la casa de donde me sacaron, de donde me raptaron un día y voy a ir a verla, por lo menos para recordar algo de lo que fue aquel día. Tal vez no sé ni si estará la casa, decía él, pero él decide volver a ese lugar y vuelve a Alemania, vuelve a su casa, encuentra el barrio y encuentra la casa de él que todavía estaba en pie. Entonces en aquel lugar él llega y ya estaba emocionado porque era como él lo recordaba la casa y hasta parecía que vivía alguien adentro y efectivamente vivía alguien en esa casa. Entonces él golpea la puerta y le atiende un hombre. Este hombre sale a la puerta y le dice, ¿sabe qué? Disculpe que lo moleste y tal vez le estoy importunando, pero ya hace muchos años yo vivía en esta casa hasta que mis padres fueron desarraigados y yo quería volver a conocerla, quería volver a verla, a ver si estaba esta casa en pie o a ver qué había sido de esto. Entonces dice que el hombre que estaba en la casa lo recibe muy amablemente, lo hace pasar y le dice, mire, ¿conoce esta casa? Le dice, sí. ¿Y vos te acordás de este lugar? ¿Lo tenés guardado en tu memoria? Sí, dice, cuando me sacaron de acá yo tenía 11 años o alrededor de 12 años y o sea, me recuerdo todo. Es más, dice que hasta había muebles de sus padres que todavía estaban en aquel lugar y había una mecedora que era de su padre o de su abuelo que estaba todavía en aquel lugar, porque ellos habían sido sacados sin llevar nada, ¿no es cierto? Entonces dice que este hombre, el dueño de casa, en ese momento, le dice, muy bien, si vos te acordás todo, yo esperé años este momento y necesito que vos me digas dónde escondieron el oro tus padres, dónde guardaron el tesoro judío que ustedes tenían, dónde lo escondieron en la casa. Si vos me decís dónde está el oro, yo estoy dispuesto a compartir la mitad de lo que encontremos, yo lo comparto con vos, pero vos tenés que decirme dónde está. Entonces este muchacho le dice, no hay ningún oro, no hay nada, nosotros salimos, nos llevaron un día, ¿no es cierto?, a las apuradas. Entonces le dice, decime dónde está, no me mientas, decime dónde está el oro, si está en el piso, si está en las paredes, está en el techo. Entonces este muchacho, indignado, salió muy enojado de aquel lugar y se fue, para tratar de nunca más volver a aquel lugar. Se fue muy enojado y muy malo. Vuelve a los Estados Unidos, pasan unos cuantos años más, ella forma una familia, tiene su esposa, tiene hijos, le va bien con su empresa. Entonces un día la esposa le dice, yo quisiera conocer dónde vos te criaste, dónde vos naciste, dónde vos formaste y de dónde te desarraigaron un día. Entonces dice, pero sabés que en aquel lugar me ocurrió esto, y le dice, pero yo quiero ir a conocer la parte para mostrarle a tus hijos aquel lugar y qué sé yo. Entonces ellos toman un avión y en unas vacaciones se van a aquel lugar de Alemania. Encuentran el barrio, encuentran el lugar, encuentran la casa y llegan hasta aquel lugar y sorprendentemente la casa todavía estaba en pie. Ahora, ya la casa no era la misma que hacía muchos años, el barrio estaba cambiado y la casa más todavía. Estaba toda rota. No tenía pintura, las ventanas estaban rotas, los balcones es una historia verídica y yo la vi por televisión y está filmada la casa, ¿no es cierto? Tenía unos balcones todo roto, ¿no es cierto? Había parte donde se había caído el revoque y se veían los ladrillos. Y hasta, era una casa que se ve que había tanto tiempo que estaba abandonada, que habían crecido hasta unas plantas. ¿Vio? Cuando crecieron en medio del revoque y en medio de los ladrillos, hasta crecieron unas ramas y unas plantas, se ve eso en la filmación, ¿no es cierto? Entonces él mira y ve que en aquella casa no había nadie. Y había una persona, una vecina de aquella casa, que estaba en aquel lugar y le dice, señora, ¿qué fue del último dueño de esta casa? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces la señora le dice, dice, no sabe, dice, pobre hombre. Empezó a romper toda la casa, empezó a levantar los pisos, después volvía a hacerlo, tiró las paredes, bajó los techos, hizo desastre. Nosotros sentíamos que de día y noche él comenzaba a romper las paredes y se empezó a volver loco. Perdió su trabajo, perdió su familia, perdió todo lo que tenía y destruyó toda la casa. Y murió en la pobreza y loco, y ya no está más este hombre. Entonces, dice, porque él buscaba un oro que supuestamente había en ese lugar, pero que nunca lo hubo. Entonces, aquel joven dice, qué bárbaro, ¿no? Dice, porque él se enloqueció con eso y nunca hubo nada. En aquel lugar lo único que había de valioso era que una vuelta vivió una familia feliz que ya no estaba en aquel lugar. Esa casa existe hasta el día de hoy y en Alemania se la tomó y se la mantiene en ese estado en el que está
como un monumento. Entonces, cuando las personas van a ver algo de lo que fue la locura nazi y la locura de Hitler, ¿no es cierto?, y hasta dónde llegó la xenofobia, esta casa también es un ejemplo de lo que fue esa locura y la locura que tenía este hombre, ¿no es cierto?, donde rompió toda la casa para intentar buscar algo que no había en aquel lugar. Aquella casa existe hasta el día de hoy, yo ya la pude ver por filmaciones y el testimonio es verídico, ¿no es cierto? Ahora, qué tremendo que es, ¿no es cierto?, porque a mí nadie me saca de la cabeza y nadie me quita de pensar que mucha de lo que tiene parecido con esta casa y con la historia de este hombre es la historia que le ocurrió a Jesús y lo que le pasa a Jesús con los judíos. Ellos no pudieron aceptar quién era Jesús, cómo era Jesús, y lo azotaron, lo lastimaron hasta destruirlo. Porque ellos no aceptaban lo que veían, no se concientizaban de lo que ellos creían que debía ser el Mesías. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros tenemos que entender que Jesús es mucho más de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros entendemos. Muchos se quedaron con Jesús con alguna sanidad, con un milagro, y en aquel tiempo de Jesús, ¿no es cierto?, muchos se quedaron con algunos panes, algunos peces que él había dado, muchos se quedaron con algún milagro que Jesús hizo, ¿no es cierto?, y aún hoy en día, ¿cuántas personas en las iglesias, en los hogares, se quedan con algún milagro hecho por el Señor? Por eso es que a veces nosotros vamos a las campañas y está lleno de gente, y Dios hace un milagro, Dios hace una obra, pero muy pocos después siguen al Señor, perdiéndose lo más importante de parte de Dios. Yo creo que todos recibimos algo de parte de Dios, y todos hemos recibido algún milagro de parte de Dios. Yo, en mi vida personal, yo he recibido milagros físicos, espirituales y materiales. Los otros días recordaba con mi esposa un poco de lo que fue un milagro físico, y yo ni me acordaba, ¿no es cierto?, pero yo cuando era niño, yo sufría de los pies planos. Mis pies eran planos completamente. Ahora no me voy a sacar mis zapatos para mostrar, pero en esta época yo tenía los pies y empezó a ocasionar problemas. Mi mamá se tiene que acordar cuando yo era chiquito. A tal punto que me llevan a los doctores. Los médicos dicen, tiene el pie re plano. Chocolate por la noticia, le decíamos, plano, totalmente de pie. Entonces, necesita un tratamiento donde le vamos a dar unas plantillas ortopédicas y unos zapatos ortopédicos donde él, después de no sé cuántos años de utilizar, tal vez se le forma un poquito de arco en el pie. Mi mamá hizo todo el esfuerzo y lo máximo que alcanzó a comprar fue una plantilla, porque el zapato valía como miles. Y me compró una de esas plantillas que duraron unos días y después se rompió, pobre, y no me volvieron a renovar más la plantilla. Pero nosotros nos entregamos al Señor, fuimos a la iglesia y en una campaña, no sé cuándo, no sé en qué momento, llegamos a mi casa y cuando yo un día de chiquito, que era terrible también, andaba medio descalzo, y mis padres se sorprenden, y mi hermano y yo también, tú tenés pies planos, se te formó el arco del pie, me decían. Y oye, ¿cuándo pasó? No sé, habrá sido ese día de campaña. Y hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Yo después vi un informe de grande, donde hay una forma que es el pie plano totalmente, que era lo que yo tenía. Hay un pie semiplano, que es un poquito de arco, y el pie normal, que tiene una curvatura bastante grande en el arco del pie. Y mientras más grande es la curvatura en el pie, mejor uno camina, mejor postura tiene, y la espalda se mejora, y tiene cantidad de beneficios, ¿cierto? El arco que Dios me hizo en el pie es tremendo. Si yo le muestro, ¿no es cierto? Ya digo, ahora me voy a sacar mis zapatos. Pero si yo le mostrara, usted diría, nunca tuvo pie plano, jamás, ¿no es cierto? Pero yo nací con los pies planos. Y me creé hasta los 6, 7, 8 años, no sé cuánto, capaz que 10 años tenía, hasta con los pies planos. Pero después de que tengo memoria, el Señor me sanó, y me sanó mis pies. Amén. Esos son milagros que el Señor hace, porque el Señor te trata de manera especial. Y conmigo me trató de manera especial. Hay una palabra que a mí me toca en Oseas, en Amós, creo que es Oseas o Amós, donde dice, desde que eras chiquitito yo te amé. Y te enseñaba a andar y te tomaba de la mano. Y te puse por nombre. Y cuando eras chiquitito yo te amé y te traje con cuerdas humanas y con cuerdas de amor. Y fui para vos como aquellos que dejan libres a los presos. Eso se encuentra en la Biblia hablando sobre estar ahí, ¿no es cierto? Ahora, Dios hizo eso conmigo. Dios me trajo con cuerdas humanas y con cuerdas de amor. Cuando nosotros hablamos de las cuerdas humanas que Dios trae, es el amor que Dios nos brinda hacia cada una de nuestras vidas. Ahora, muchas veces nosotros entendemos, ¿por qué se refiere a cuerdas humanas? Porque muchas veces nosotros entendemos el amor de Dios, o hay veces que no entendemos el amor de Dios. Cuando nosotros tenemos como humanos una forma de amar, y si Dios me sana, o si Dios hace un milagro, esa es mi forma de amar, eso es lo mejor que hay a manera humana, ¿no es cierto? Si Dios me concede algo, porque esa es nuestra manera humana de amar. Dios te trae con una manera humana de amor, y te sana, te restaura y te brinda. Pero muchas veces no entendemos
entendemos el amor que Dios tiene como Padre, que es superior a nosotros y que nosotros no comprendemos. Así como cuando nosotros éramos niños, y esto va para los jóvenes, ¿no es cierto? Cuando yo era chico, yo cuando fui padre aprendí muchas cosas. Entre las primeras cosas que aprendí cuando mira fue que cuando nace un bebé, ninguno duerme en la casa. y estábamos 10, no sé cuántos días sin dormir. Dormían 1 hora, dormíamos 2 horas y estábamos ahí y gritaban. Y yo lo que pensé, ¿cuántas noches mi padre habrán pasado también sin dormir por mi causa? Y para todos los jóvenes que no tienen hijos, ¿no es cierto? Sepan que sus padres pasaron muchas noches sin dormir por ustedes. Amén. Los padres se esforzaron y solamente los padres saben. A veces por eso dice cuando dice solamente el que es padre sabe. Y es verdad, porque a veces cuando yo veo a mi hija enferma o cuando uno ve a un niño enfermo, solamente el padre sabe cuando un hijo tiene fiebre, lo que uno sufre y cómo uno corre. Y parece que uno no lo entiende, ¿no es cierto?, hasta que uno lo pasa. Y mi padre, no, cuando yo era chico, ellos no mandaban diciendo, no sabes cuántas veces yo sufrí por vos, no sabes cuántas veces yo estuve despierto por vos. No, nunca me dijeron nada. Ellos me brindaron su amor y su cariño, hermano. Cuando yo fui adulto, comprendí más el amor de parte de ellos. Amén. Ahora, muchas veces el amor de parte de Dios, nosotros a veces no lo entendemos o no lo comprendemos. ¿Por qué? Porque no está a nuestro alcance o porque por ahí Dios trata de obrar de una manera especial. Y Dios tiene cosas grandes para nosotros. Por eso, si alguien se queda con una sanidad, con un milagro, con algo pequeño que Dios hizo, te estás quedando con muy poco. Te estás quedando con muy poco, porque Jesús es mucho más grande que eso, es mucho más superior. Tal es así que con los discípulos Jesús estuvo 3 años, y dice Juan luego, al final del libro, dice, yo escribí algunas de las cosas que hizo Jesús, porque si escribiera todas las cosas, no cabrían ni aún en todos los libros del mundo, pero yo escribí algunas cosas que me inspiró el Espíritu Santo, porque cada día Jesús salía con algo nuevo. Cada día Jesús hacía algo nuevo. Y aunque Jesús un día resucitaba a un muerto, un día le daba vista a un ciego, un día levantaba a un paralítico, pero día tras día, un día multiplicaba panes y peces, un día salía con una palabra tremenda, un día atendía a los niños, un día sorprendía a los filósofos de la época, pero siempre salía con algo nuevo. Y en este día, dice que ellos estaban comiendo, ellos estaban compartiendo una cena. Era el día antes de la Pascua, ellos no sabían lo que iba a pasar, pero ese día Jesús dice que cuando ellos comparten la Santa Cena, no la Santa Cena, sino la cena antes de Pascua, estaban comiendo y de golpe Jesús se levanta y se saca su capa, ¿no es cierto? Se saca su vestidura más grande, ¿no es cierto? Se pone una toalla al cuello, agarra un lebrillo que es una palangana, la llena de agua y se agacha y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Ahora, nosotros tenemos que entender, porque nosotros decimos, Pedro le dijo, jamás me lavarán los pies. Ahora, uno dice, este Pedro, qué duro, pero yo no sé, porque Jesús lo hizo en forma literal. Yo creo que si hoy vendría a Jesús, ¿no es cierto?, caminando y me quisiera lavar los pies, yo creo que le trataría de decir que no, ¿no es cierto? O si viene alguien importante, yo creo que uno como que se sorprende de eso, porque era una forma de humildad. Ahora, cuando nosotros vamos, muchos, hoy en día hay en las iglesias católicas y en muchas iglesias cristianas, se utiliza para la Semana Santa el lavamiento de pies. Se trae una palangana, ¿no es cierto?, y entre los hermanos, los que quieran lavarse los pies, se los lavan. También es una costumbre que viene de la iglesia católica, y para Semana Santa yo suelo ver en la televisión que Monseñor no sé cuánto y el cardenal no sé cuánto a veces andan por las villas, andan por los lugares donde están los niños desamparados, y se ponen una toalla, ¿no es cierto?, y agarran una palangana y comienzan a lavar los pies de los chiquitos. Ahora, si uno piensa que el lavar pies es humildad, está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo de distinta forma. Y cuando ¿por qué sé que hacen eso los católicos? O que hacen eso los monseñores? Porque hay 20 cámaras filmando. Y están todos ahí con la sonrisa, lavando los pies, como diciendo, mirá lo que estoy haciendo, mirá lo humilde que soy. Después del año nunca cruzan por una villa, jamás atienden a los niños. Pero hoy ese día, para la foto, ahí está lavando los pies. Y si sale, monseñor, Tablareto, monseñor, no vamos a nombrarlo. El monseñor no sé cuánto estaba y lavando los pies. Eso no es humildad, eso era para hacer para la cámara. Después se sale de ahí, se limpia y no viene nunca más, ¿sabes? Eso no era humildad. Ahora, si nosotros pensamos que el lavar los pies, que el agacharse con una palangana era humildad, no es humildad, no estamos entendiendo el mensaje del Señor. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra, ya te digo, a mí me impactaría que Jesús venga y me lave los pies. Ahora, ¿sabes lo que quiso hacer Jesús con ellos? Quiso hacerles un honor, porque ese día no había cámaras, no había fotos. Es más, no había nadie grabando, nadie filmando. Él estaba en privado con sus discípulos comiendo, así como si yo estuviera comiendo con mi esposa y con mi hija, y de golpe me levanto y le comienzo a lavar los pies. Ese sí era un acto de humildad y un acto de amor y un acto de honra
Jesús lo que quiso hacer fue en esos días, en un acto, por eso dice, los amó hasta el final. Y se agachó, y si hubiera estado Leo y Yoli, a Leo y Yoli también le lavaba los pies. Y si hubiera estado doña Dolores o cualquier hermano que está, te hubiera lavado los pies. Porque el Señor quería demostrarte honra y amor. Ese es el amor de Dios, amén. Ese es el amor de Dios. Dios, Jesús, honrándote, brindándote honra. Él siendo el Señor, se agacha, se humilla, ¿no es cierto?, delante tuyo y te dice, mira, te estoy honrando. Si yo hoy bajara, ¿no es cierto?, a alguien a lavarle los pies, obviamente que no delante de todo, pues ya te digo, no es delante de todo. A veces mi señora, por ahí cuando yo venía cansado, y a veces me decía, sentate, y me preparaba un mate, un par de veces me hizo cuando yo por ahí venía muy cansado, a veces ya se había cansado mucho, y me ponía unas palanganas y me lavaba los pies. No había cámaras, no había nadie filmando, nadie lo sabe, ¿no es cierto? Si yo me lo cuento, nadie lo sabe. Y ella me honraba a mí, pero era una forma de honrarme y de amarme. Ahora Jesús haciendo eso con nosotros, Jesús desea honrarte. Jesús desea brindarte su amor y su cariño. Hay una imagen, ya te digo, tal vez Jesús no va a venir a lavarnos los pies a nosotros, pero sí hay una imagen que yo tengo de parte de Jesús, de parte de Dios, más que de Jesús, que cada vez que yo derramo lágrimas delante del Señor, cada vez que yo me pongo triste, y me pongo mal, y a veces sufro, y a veces tengo cuestionamientos delante de Dios, y a veces cosas que el Señor trata con mi vida, a mí me viene un pensamiento a la mente. Dice la Biblia, y eso es algo de lo que a mí me impacta de los cielos. En los cielos va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Va a haber oro por todos lados, va a haber mansiones, va a haber ángeles cantando, va a ser hermoso, va a ser tremendo. A mí me impacta, me encantaría estar en los cielos. Amén. Yo no sé cuánto tienen estar, yo quiero estar. ¿Cuánto dicen amén? Pero de lo que más me impacta a mí, ¿sabes lo que es? Lo último que dice, porque Dios dice, hecho está, yo he hecho nueva todas las cosas, cielo nuevo, tierra nueva, y y no hay sol, no hay luna, yo ilumino. Pero dice, y Dios mismo enjugará toda lágrima. Ese pasaje a mí me impacta. Y yo tengo una visión de ese pasaje, y no es a Dios sentado, porque está hablando Dios Padre, no es a Dios sentado en el trono, sino es a Dios viniéndome a abrazar a mí. Y cuando dice Dios enjugará toda lágrima, significa que Él te va a secar cada lágrima. Cuando por ahí mi esposa llora, o a veces sufre, o a veces sufro yo a veces voy y en un acto de amor le seco las lágrimas. Eso es lo que hace Dios. Ese acto es tremendo. Porque Dios lo que te dice es que tus lágrimas van a recibir honra en los cielos. Amén. Porque Dios desea honrarte. Este mundo de hoy no te honra, no te respeta, te pasa por encima. Yo puedo comprender a todas las nenitas que bailan y a los chicos que bailan en las comparsas. Porque yo cuando veo a las nenitas, a veces veo personas muy humildes, veo nenitas muy humildes que se ponen esos trajes brillantes y llenos de lentejuelas. Y parece que hay perlas, ¿no es cierto? Hay como perlas, hay como diamantes, y hasta se ponen corona. Y por una noche bailando en los cursos se sienten princesas y se sienten reinas, porque todos le aplauden y ¡ah! Pero después de que termina eso, ellos vuelven a sus hogares. Y en sus hogares tal vez no hay amor, tal vez no hay paz, tal vez no hay comida, y ya se terminan los vestidos brillantes. Esa es la honra que da el mundo. Ahora, hay una canción que tiene, mi hija ve dibujitos cristianos, que por ahí nosotros lo compramos, y hay un dibujito cristiano de una ministra de Dios que se llama Floppy, que hace un dibujito, y hay una canción que canta Sueño de princesa. Y este dibujito que figura una niñita que encanta a Luzmila, ¿no es cierto? Dice, ayer el Señor me dio un sueño, y yo soñé que Dios me ponía un vestido blanco, que me daba una corona y que me vestía de fiesta. Y que yo era una princesa para Él. Así dice la canción, soy una princesa vestida de fiesta. Y aunque era un sueño, yo ahora lo creo. Porque yo sí soy princesa del Señor, dice la canción, ¿no es cierto? Dios sí te ve como un príncipe y como una princesa. Y Dios sí que te da honra. Jesús desea honrarte, no como honra al mundo. Lo que hizo Jesús con sus discípulos, ¿sabes lo que hizo? Fue honrarlos, fue darles honra. Si vos te quedás con lo pequeño de Dios, te estás perdiendo lo más grande. Dios desea honrarte, Dios desea bendecirte. Dios es más grande de lo que nosotros entendemos o comprendemos. Y el sufrimiento que ahora pasamos no es nada comparado con lo que el Señor nos quiere dar. Entonces no importa si yo hay algo que hoy no entiendo, que hoy no comprendo. Dios quiere darme cosas mayores. Amén, hermano. Y sepa que en los cielos no va a ser un hombre, no va a ser una mujer, no va a ser un ángel, va a ser Leo el que va a ir a Yoli y le va a sacar las lágrimas. Dios va a bajar de su trono y va a enjugar todas las lágrimas. Eso es honra de parte de Dios para sus hijos. Amén. Eso es lo que hizo Jesús. Ahora,
cuando nosotros, ya te digo, no tiene nada que ver con lavar los pies, también es lo que el Señor intenta explicar. Por eso es que cuando Jesús viene a Pedro, también, yo entiendo la reacción de Pedro, porque yo tal vez hubiera tenido la misma reacción, y creo que cualquiera hubiera dicho, no Señor, ¿cómo vamos a lavar los pies? No puedo permitir eso. Sin embargo, qué importante que es entender, y habla de humildad para dar y humildad para recibir. Uno tiene que ser humilde para dar y humilde para recibir. Lo que enseña este pasaje, por eso Jesús dice, aprended de mí, no a andar lavando los pies por ahí. Tal vez lavar los pies sea recibirle con un mate a tu esposa cuando llega cansada, sin que haya cámara, sin que nadie lo vea, o recibirle con un mate a tu esposo cuando llega cansado. Tal vez lavar los pies sea realmente lavar los pies cuando tu esposo o tu esposa necesita. Tal vez eso sea, ¿no es cierto?, lavar los pies. O tal vez sea honrar a alguien que querés, a tu hijo, a tu hija, o a tu mamá, o a tu papá. Tal vez eso sea lavar los pies. No significa que yo tengo que agarrar una palangana y andar lavando los pies. Y mucho menos para que los demás me vean y digan qué humilde que es. Porque eso no es humildad, eso es orgullo. ¿Amén? Entonces lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a ser humildes para dar y humildes para recibir. ¿Por qué? Porque cuando Pedro se acerca a Dios, Jesús se acerca a Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Hay algo, y yo esto quiero decirlo, que el Señor me enseñó y me ayudó. Mis padres siempre trabajaron, toda su vida trabajaron, y a mí me enseñaron a trabajar. Yo siempre me gané el pan con el sudor de mi frente, dijera. Entonces siempre trabajé. Lo más terrible para mí, por eso esta vez si lo entendemos, yo quiero hablar esto también. Cuando yo vine a la iglesia, cuando me entregaron el ministerio y empecé a hacerme cargo del ministerio de la iglesia, lo más tremendo, ¿sabes qué fue para mí? Cuando nosotros empezamos el ministerio, se le ponían los ofrenderos, se levantaban las ofrendas y los diezmos. Cuando empezaron a llegar a casa, yo llegaba a casa y contaba y poníamos la plata así en la cama con Johnny y mirábamos y decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Yo toda mi vida había dado el diezmo, había dado mi ofrenda, nunca lo había recibido. Entonces yo para tocar eso, yo decía, esto no lo quiero tocar, y lo guardábamos, ¿cierto? Lo teníamos ahí, no lo queríamos tocar, y por un tiempo nosotros estábamos, después